estás? Bien, Ivo. Bien, aquí un poco. Este es mi último intento. Usted sabe que he tratado de contactar personas para el podcast, pero bueno, creo que con usted termina esta seriecilla de opiniones femeninas con respecto a temas de masculinidad. Así que de verdad, muchísimas gracias por animarse a contestar ciertas preguntas y que siempre hablamos, ¿verdad? Entonces me interesa mucho lo que usted sabe, de verdad se lo agradezco de todo corazón. ¿Qué horas allá? Yo sé que aquí apenas son las 9 de la mañana. Aquí ya son las 5, más bien preparándome para mañana, semana. Ah, bueno. Pero sí, no más. Gracias por invitarme y por valorar mis opiniones. Significa mucho para mí. Puestos, son las mejores. Y bueno, ¿cómo estás? Bien, por dicha. O sea, no hemos hablado en unos días, yo creo, No, en realidad. no, Entonces me hacías falta. no. Pero la semana estaba como ocupada. Bueno, Sí, de hecho. pero Mañana, sí. No, todo bien, por dicha. ¿Cómo? ¿cómo pinta el lunes? Estresante con el trabajo, tengo que reemplazar a mi jefa en algunas cosas, Ujú. entonces tengo que ir muy presentable Ok, y sí, como lidiar con padres y preguntas y cosas así, entonces ok. sí, yo sola, entonces sí, vamos a ver, Bueno, estoy cómoda, pero mucha gente sí. que está viendo esto no sabe dónde trabajas, entonces, ¿a dónde trabajas? Yo trabajo en la Universidad de Oxford, que está bien como en colleges, entonces yo trabajo en uno de los colleges para la Universidad de Oxford en administración. Nada. Entonces mañana tengo que ir a ayudar a los nuevos estudiantes que están empezando el año escolar y tienen un montón de preguntas y están nerviosos y esto y el otro. Entonces yo tengo que estar ahí en on-site para recibirlos y para apaciguarlos Está bien. con todos los miedos que tengan. Buenísimo. Bueno, usted sabe que la finalidad de este espacio es tener un diálogo así como honesto y de todo y ver qué cosas, porque siempre estoy 100% convencido de que hay esperanza para los hombres, de que la opinión femenina de una mujer trabajada o deconstruida puede aportar mucho a lo que un hombre pueda ver, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí quiero guiar la conversación. Hay cosas que usted me ha dicho que me han impactado un montón, entonces quiero que queden en cámara para que otras personas y otros hombres y mujeres también vean que sí es posible. Entonces, de verdad, quiero empezar preguntándole con algo súper importante para mí. Yo creo que va a setear el mood de la conversación. ¿Cuál es su personaje favorito de los Caballeros del Zodiaco? Mi persona, yo sé que el tuyo es Shiryu, pero el mío siempre me encantó. De hecho, Shun, siempre me encantó Shun. ¿Cuál era Shun? Shun, el que anda, el de Andrómeda. ¡Ah! ¿Y por qué? El de la Mora Rosada, ¿por qué? Ay, no sé, porque era como un hombre como lindo, sensible y todo, ¿verdad? Pero era como súper admirable. Y no sé, me encantaba la personalidad de Shun, más bien, sí, Sí, o sea, ese, yo ahora tenía un que lo crush dice, en sí, Shun. el ma era como muy honorable, digamos, como muy leal, creo. Bueno, todos eran leales dentro de su propia manera, pero Sí, Shiryu era más leal como a Seiya, por ejemplo. Cada uno tenía como sus vínculos. Yo creo que él era como a todos y además que tenía ese conflicto ahí con el hermano. sí, 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 sí. sí, también que claramente le gustaba Ryoga, creo que se llamaba, Ajá. ¿verdad? Y sí, de hecho que en la serie nueva que hicieron de Netflix cambiaron a Shun y lo hicieron mujer en la en la nueva temporada. No lo he visto, no. Sí, sí, no, terrible, pero lo hicieron mujer porque dijeron que querían como modernizar el show y que el show antes no mostraba como a mujeres fuertes. Y entonces hicieron que Shun, que era el personaje ya más femenino, lo hicieron mujer. Entonces como que no tenía mucho sentido y siento que fue una decisión terrible, pero No me afectó que verlo en mi adolescencia siendo un hombre, exacto, ya, sí, sí. bueno. Entonces como que mostraba que tanto no entendían como el feminismo y la masculinidad de hoy en día, que sentían que el único hombre que podían cambiar a mujer era el que ya era súper femenino. O sea, tenía más sentido dejarlo a Shun como era, que era sí, más sensible, más lindo, más Sí, honesto, el además más él estaba vulnerable. el portrait a una diosa, o sea, tenía que verse así, pero bueno, en fin, muy.
Creo que de los Sí, sacrificios, y a él es el que a mí el más me ha impactado de toda la serie, que él es el que lo amarran debajo del agua y tiene, sí, vea esa vara, no se olvida. Pero bueno, excelente, no se olvida. excelente. Gracias, gracias por eso. Pero bueno, usted sabe que durante muchos años hemos hablado de relaciones y de todo, y yo creo que ahora el amor está medio fucked up, ¿verdad? O sea, encontrar pareja y de todo. Yo quisiera saber por qué usted cree que es difícil hoy el amor moderno. O sea, ¿qué nos pasa? Mm, Uno sale con alguien, lo gostea, no sé, bueno, usted sabe mis historias, mis aventuras de pirata. sí. Pero vos, ¿qué opinas desde el punto de vista? Porque no es que hayas tenido que tener un montón de parejas para tener una opinión sobre esto, pero yo creo que usted ha trabajado muy fuerte en deconstruir y seguimos todavía en eso, ¿verdad? De entender qué es un amor bonito, qué es una relación bonita. ¿Cómo lo ve usted en estos tiempos modernos? Estamos a punto de que caiga una nave interplanetaria. I'm waiting. Yo creo que hoy en día también tenemos como esa ilusión de que tenemos demasiadas opciones y ¿Usted podemos cree? como, sí, porque digamos, yo puedo descargar Tinder ahorita mismo y tener una cita hoy en la noche, ¿verdad? O sea, así de fácil es hoy en día conseguir a alguien en realidad. Y entonces siento que eso nos da la ilusión de que siempre hay alguien como mejor allá afuera, siempre hay alguien como más perfecto, que nos va a tratar mejor, más guapo, que nos va a querer como nosotros queramos. Entonces siento que estamos todos, o sea, siento que estamos como saliendo y buscando como desde el ego, más bien, y no queremos ser vulnerables tampoco, no, no queremos ser, no queremos abrirnos, no queremos mejorar, pero queremos que el otro cambie por uno. Entonces, no sé, creo que también empieza por ahí, ¿verdad? No es, siento que también es mucho de suerte encontrar a alguien, pero creo que no todos quieren como hacer el esfuerzo y hoy en día es mucho más fácil simplemente darle un match o darle un follow a esa persona y ya, o sea, no hay que ser vulnerable, no hay que tratar, Sí, no, no no, sé. y quiero decirle que, digamos, desde mi experiencia personal, esas cosas lastiman. La gente no lo ve así, pero a uno como hombre le duele como, todo iba bien y de repente es como, chao, ¿verdad? Y bueno, personas que dicen como, es que no estaba lista y usted lo sabe, a los días aparecen saliendo con otro ma y uno es como, bueno, usted dijo que no ¿Qué pasó? estaba Sí. lista, ¿verdad? Pero pasa, o sea, me ha pasado y me han contado, entonces no es algo como que me estoy inventando. Pero también es eso, será como que somos muy desechables, como estamos en una época donde todo es disposable, ¿verdad? Es como, no me gustó, ¿verdad? Sí. Chao. Es Y fácil reemplazar y nadie quiere como en serio tratar, digamos, incluso como con amigos, es más fácil digostearlos que hablar de, hey, esto pasó que me molestó, digamos. Y también siento que el amor está como demasiado romantizado, digamos, y como que nos enseñan que hay alguien allá afuera que es perfecto para uno, en todo sentido de la palabra, y que cuando uno conozca a esa persona, entonces todo va a ser perfecto y ya todo va a tener sentido, esto y el otro, y pues yo no creo que sea así en realidad, creo que más bien siempre va a haber muchas personas que uno puede elegir, pero como que uno elige a alguien y elige como tratar con esa persona y verse al espejo y decir como, bueno, yo tengo esto, tengo que trabajar en esto, sí, 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 sí. ¿verdad? Pero siento que normalmente exigimos que la otra persona cambie y nosotros no queremos hacer el cambio. Sí. Somos medio pendejos a veces, pero sí es cierto. Mm, Eh, no sé, hablábamos de los Caballeros del Zodiaco, también uno creció viendo cosas muy dramáticas, sinceramente, y nunca también idealizamos, pero muy diferente el amor como ese guerrero o guerrera súper inteligente, poderosa, ¿verdad? En nuestro caso tal vez que a uno le gusta, no sé, un personaje como Bulma, algo así de Dragon Ball, inclusive los Caballeros del Zodiaco, el tema de la amistad está súper, súper presente y uno todavía lleva sus ideales y cuando usted conoce personas y no piensan así, uno se decepciona porque uno piensa que todo el mundo es de honor, de que voy a estar ahí para vos, cuando en realidad no es así. Yo lo que he visto también en mi experiencia es que eh, es como un match de needs y un match de cosas que usted pide, pero es incapaz de dar. O sea, el otro día yo te contaba las cosas que pone a veces la gente en estos dating apps
O sea, era un mensaje como de una cuarta, o sea, una persona había puesto como que tuviera carro, que fuera independiente, que no estuviera casado, que no tuviera hijos, que no estuviera divorciado, o sea, un montón de cosas. Yo, Dios mío, pero que está buscando. Y creo que usted me plantea una buena pregunta, o sea, ¿será esta persona tendrá eso o no lo tendrá? ¿Verdad? Y ahí inclusive uno como hombre dice, bueno, tengo toda esta lista de 20 cosas, ahora sí puedo salir al mundo y conseguir una pareja. Imagínese cuánto tiempo nos va a tomar a uno Sí. conseguir ese montón de cosas. O sea, no es real, no es real. Y yo quiero saber, bueno, usted obviamente ha pasado por muchas etapas como mujer, pero realmente este tipo de mujer, es opinión, ¿verdad? Esto es meramente personal. Este tipo de mujer, ¿será que tiene esas cosas? ¿Será que es capaz de ofrecer todo eso? A mí me ha pasado que lo que he tenido que enfrentar es, ¿y usted qué ofrece? Y es como, cri, cri, se quedan calladas, o sea, no dicen nada. Entonces yo, ok, es solo pedir, 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 pedir. Y a la hora de ver qué cosas nos puede dar usted como pareja, sí, un silencio total. O sea, creo que también eso es, digamos, dating apps, ¿verdad? Que siento que uno es diferente en los dating apps que en el mundo real. Yo no creo que una mujer vaya y en la primera cita esté diciendo, bueno, usted tiene carro, tiene esto, tiene el otro, en la primera cita, como que lleva más tiempo, no sé, como que uno se va conociendo y así, pero por alguna razón, creo que en los dating apps como que saca lo peor de uno de una manera. Y digamos, yo sé que para las mujeres, digo, no es como tener un catálogo de hombres, ¿verdad? O sea, yo he visto hombres que, ay, no me gusta la camisa, no, ¿verdad? No me gusta el corte de pelo, no. Y después he conocido a esas personas en la vida real por alguna razón y yo pensé, mae, esta persona en realidad es bastante cool, es bastante linda, no se parece nada al perfil y yo le di que no. Sí, Y ahora ya perdí esa oportunidad. sí, ¿Verdad? Entonces, y me pasó tantas veces que yo ya llegué al punto donde dije como, bueno, claramente mi Tinder no me funciona porque yo no sé, como yo no sé juzgar bien solo por la apariencia, solo por 3 fotos, ¿verdad? No es justo. Entonces, siento que tal vez uno como mujer sabe que en Tinder tiene miles de opciones, ¿verdad? Entonces, que lo que uno ofrece es que es ser mujer y es bonita, y eso es lo que yo estoy pidiendo, ¿verdad? Y en la vida real yo creo que no muchas mujeres serían así, pero por alguna razón la aplicación saca eso de uno, ¿verdad? sí, es superficial, realmente. Es como, es que la mejor manera que usted lo acaba de escribir es un catálogo, como Sí, total, cualquiera, sí. un shopping cart de ahí, no me gusta, no me gusta, para después, cuando me alcance. Y no es, vea, es, yo siento, al haber sido usuario de este tipo de apps en algún momento, creo que hay más mujeres para hombres que hombres para mujeres. Y ustedes andan buscando, parece, como el 1% de los hombres y el resto, ¿qué pasa? Digamos, si sos bajito, ¿qué? Si sos gordo, no sé, si tienes el pelo largo, si se te está cayendo el cabello. O sea, uno realmente dice, Dios mío, me voy a quedar solo. Hay momentos donde uno piensa eso. Y eso porque el entry level es lo físico. O sea, de entrada no vamos a ser hipócritas y te tiene que llamar la atención físicamente al menos algo, pero ya de ahí se abre un montón, un mar de posibilidades y lo que realmente es una persona. Somos más que el pelo, que una espinilla, que los ojos, que la nariz, que las Que la orejas. altura, sí. Exactamente, y eso toma tiempo. O sea, realmente eso yo creo que solo la madurez, la edad que tenemos, que ya hemos pasado por cosas, uno dice, al final eso no era todo. Realmente hay personas muy lindas, pero digo uno por pendejo ahí, por querer que no era tan guapa o tan guapo, ya no le voy a dar una oportunidad. Pero bueno, esto Sí, me lleva a una duda, o sea, decime. por qué no? O sea, hay mucho contenido afuera donde se habla de los hombres agresores, de que somos una mierda y todo ese tipo de cosas, pero por qué cuesta tanto encontrar personas que hablen bien de los hombres? O sea, ¿por qué nadie habla del hombre bueno? Yo no veo posts ahí en Ujú. TikTok ni en Instagram. Ok, este es un buen hombre. Y especialmente contenido de mujeres, hablando bien del hombre o el Bien de los bueno. hombres. Yo no sé si es una vara que ustedes sienten como que traicionan a su especie
o algo así, o qué, pero es frustrante, digamos. Por dicha yo tengo buenos amigos hombres y podemos hablar y decirnos estas cosas y siempre hay como un apoyo bonito. Pero yo decía, "Ma, casi no encuentro contenido, para no decir que no lo hay, de mujeres hablando bien de los hombres o de cosas los hombres. buenas de los hombres. What O the sea, hell? creo que, creo que sí hay contenido, creo que sí hay contenido, pero digamos, el algoritmo y en realidad también el mundo te muestra a vos lo que vos creas, ¿verdad? Es un reflejo y si el algoritmo como que ve que vos ya estás pensando de esa manera, te va a mostrar más cosas para que vos penses así, ¿verdad? Entonces te va a mostrar más contenido de mujeres hablando mal de los hombres, creo yo. Digamos, mi algoritmo en mi Instagram no me muestra cosas así feas de los hombres, me muestra contenido de mujeres hablando cosas bonitas de los hombres, digamos. Entonces creo que también es como vos ves al mundo, pero definitivamente creo que, o sea, lo que vemos día a día, redes sociales, películas, que si nos llenan tanto día a día, no hablan tanto del hombre bueno, como que más bien Ok. premian al chico malo, al bad boy, y al final de la película siempre es él el que tiene, el que se gana a la mujer, digamos, o que cambia por la mujer. Y entonces no muestran como el hombre ordinario, como día a día, el hombre lindo, como tal vez no tan alto, no tan guapo, pero que un hombre lindo, que trabaja con buenos valores, que te va a cuidar bien, como que eso no lo vemos tanto en, en media, y entonces como que no lo sabemos reconocer en vida real, o cuando lo vemos como que pensamos, ah, no, así no se ve, ¿verdad? Y siento que más bien cuando muestran un hombre como más ordinario en las películas es como por broma o es un personaje secundario o es simplemente una broma, ¿verdad? Tipo, de Jack Black me habías dicho una vez, yo creo, ¿verdad? Y como que más bien premiamos a los hombres malos, digamos, como ahorita Brad Pitt, una cosa así, que está con todo ese problema legal porque hay pruebas de que estaba abusando a la esposa y alguien como Angelina Jolie, que todavía hay gente que no le cree, ¿verdad? Entonces, pero aún así, Brad Pitt en los últimos premios y tuvo como 20 minutos de aplauso, ¿verdad? Simplemente porque es guapo, lo que sea, ¿verdad? Sí, sí. Entonces siento que, Hasta en nuestra cultura se utiliza el Brad Pitt como, como adjetivo, ¿verdad? sí, Despectivo. Man, sí, ni que sí, sí, fueras Brad mentira. Pitt. Ajá, O las mujeres mismas dicen, bueno, sí, ni que usted fuera Brad Pitt, ni no voy a estar llorando como Brad Pitt. ajá, O estos memes que ponen como, si no te ves como él, como Henry Cavill, por ejemplo, ¿por qué llora? O sea, es como, man, ahí están los ujú, estándares de belleza. O sea, ¿quién se va a ver así? Sí, sí, man, parece que lo hicieron los sí. dioses, así con plastilina y... No, no, uno no se ve Y así. resulta que ese hombre, sus 7 hijos no le están hablando por haber sido mal padre, por haber usado a la esposa, ¿verdad? Y todavía nosotros lo ponemos en un pedestal, ¿verdad? Entonces, sí, no sé, creo que también tenemos que crear demanda de ver personajes de hombres que se vean más como lo son en realidad, ¿verdad? No todos son Brad Pitt, obviamente, no todos son Henry Cavill, ¿verdad? Necesitamos ver hombres más normales, ¿verdad? Ser normalizado y saber reconocerlo en vida real. Entonces yo creo que sí se habla. La próxima vez que vea algo en Instagram te lo voy a mandar, Please, porque please. sí, porque a mí sí me sale bastante, honestamente. Y más bien cuando me sale algún meme de mujeres burlándose de hombres, como por la altura, por esto, o lo que sea, más bien yo le doy como not interested, Ah, sí, ¿verdad? Para que me deje de dar cosas así, porque eso no es lo que yo quiero ver en realidad. Entonces, si la próxima vez que yo vea algo te lo mando, pero yo creo que sí hay, pero definitivamente tenemos que crear más demanda para normalizar a los hombres, ¿verdad? Y saber reconocerlos. ujú. Sí, y por qué, bueno, eso desde el punto de vista de social media, ¿verdad? Que estamos bombardeados Ujú, y eso definitivamente afecta cómo vemos al mundo y todo lo que hacemos. Pero en general, entre ustedes mujeres, ¿por qué casi no hablan de esto? O sea, es más fácil sentarse y ver un grupo de amigas hablando mal del hombre, de lo que les hizo, que les mintió y de todo,
a sentarse a hablar. Y si es un buen tipo, mae, te frenzonean, ¿verdad? O sea, es que él es todo bueno, ¿verdad? Entonces te ponen ahí en la friendzone. No, jamás lo pueden catalogar como una buena pareja. O sea, eso pasa mucho. Realmente es como, siempre dicen, escogen al mae malo, al mentiroso, al que las maltrata. Y a la pura par, al puro frente de sus ojos, pueden tener una persona que las quiere y que las puede tratar bien. Y no. O sea, what the heck? ¿Qué pasa? ¿Por qué? O sea, creo que eso también viene con madurez, ¿verdad? Si estás viendo como a un grupo de muchachas que tienen 20 años, obviamente no puedes, las expectativas tienen que ser un poco más bajas porque todavía no, creo que todavía no han madurado lo suficiente. Pero digamos, sí pasa, digamos, yo he tenido amigas que me han hecho comentarios así sobre los hombres y entonces yo las tengo que cuestionar como, ok, pero vos decís que sos feminista, ¿por qué pensás, por qué estás juzgando al hombre simplemente por ser bajito? ¿Verdad? Como que no pueden convivir esas, las dos ideologías, creo yo. Pero yo también he visto a los hombres hacer lo mismo con otros hombres, ¿verdad? Ujú, Entonces, no, siento que tal vez no es solo un problema de las mujeres, también los hombres participan en denigrar al hombre, ujú. Sí, honestamente. sí, Yo lo he visto, a todos sí. nos afecta, digamos, entre hombres nos Mm. matamos y a veces decimos cosas feas. Pero bueno, yo esperaría que nuevas generaciones, la gente se anime más, especialmente las mujeres, porque justamente como les decía, este espacio, yo quiero, yo quiero creer, yo quiero creer que podemos vivir en un mundo mejor, donde también se hable de las cosas buenas y se hable más de los hombres buenos. Sabemos que la mayoría del crimen es hecho por hombres, la mayoría de asesinatos son perpetuados por hombres, pero Mm. también la mayoría de personas que mueren son hombres, ya desde la guerra, suicidios, etcétera. Entonces Suicidio. hay que ver qué está pasando ahí, ¿verdad? Porque a veces a nosotros los hombres realmente nos gusta y nos cala mucho que nos digan que estamos haciendo bien, hasta nuestra propia pareja. Yo creo que es súper necesario y hasta entre amigos, ¿verdad? De cada uno del sexo opuesto es bonito saber que eso es importante para alguien, saber que la estás haciendo bien, porque igual nosotros tenemos presiones, no sabemos si lo estamos haciendo bien, si lo voy a lograr, pero alguien que te diga, hey, Mar, vas bien, o sea, eso a nosotros nos llena mucho porque somos mucho de propósito. O sea, por eso es que a los maes nos encantan las películas de guerreros, de ese mae que va y Mm. enfrenta todo y vence a todos los villanos, inclusive en los videojuegos, porque le da un propósito. Y a veces nosotros buscamos ese propósito en una pareja, erróneamente, ¿verdad? Porque no todas las personas te van a decir cosas bonitas, pero sí nos cala mucho cuando estamos al lado de una pareja o amigos que nos pasan recordando, hey, mae, vas bien, sigues esforzando, sos una gran persona, etcétera, etcétera. Esas cosas nos llenan, nos Nos llenan. llegan. Sí, claro. Pero digamos, para mí el feminismo también quiere defender y proteger al hombre, ¿verdad? Pero, digamos, yo una vez salí con un muchacho que me dijo que pensaba que el feminismo era el cáncer de la sociedad, ¿verdad? Y después él me decía algo así como lo que vos me acabas de decir, ¿verdad? Como, ay, quiero ser vulnerable, pero la sociedad no me deja y esto del otro, pero el feminismo es el cáncer de la sociedad. Entonces yo siento como, ok, uno quiere todo eso, pero al mismo tiempo los hombres van y se burlan del feminismo o lo minimizan o dicen como, ay, si es que es una feminista o lo que sea, ¿verdad? Ujú. Pero eso es lo que el feminismo está tratando como de lograr, creo yo. Sí, Entonces, no entiendo, o no veo cómo es que los hombres también pueden como minimizarlo o burlarse o decir como, no, no, no me gusta el feminismo, ¿verdad? Cuando en realidad siento que tal vez no lo entienden o están como siendo expuestos a el feminismo pop, que ajá. es como, Ay, que estamos en que fue como, mente. sí, fue como creado para vender camisas o para promocionar una película creada por un hombre, ¿verdad? Entonces, sí, para mí el feminismo quiere también proteger a los hombres y quiere todas esas cosas que vos acabas de decir, ¿me entendés? Sí, no, 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 tenés toda la razón y además recuerde que estamos en diferentes partes del mundo, o sea, el feminismo no se ve igual en Europa donde vos estás que aquí en Latinoamérica, a nosotros nos llega más de este pop feminismo, ¿verdad? Entonces muchos hombres como, y las mujeres se agarran de eso justamente para, Denigrar al para hombre. Sí. denigrarte, entonces obviamente uno inconscientemente dice, el feminismo de una vez lo asocia, es malo, ¿verdad? Porque siempre viene ahí con violencia, con que nos denigran. Bueno, excelente.
excelente, tenés toda la razón con respecto a eso del feminismo. Insto a otros hombres y mujeres a informarse también Claro, de sí, otras manifestaciones del feminismo, porque yo creo que ese ha sido el gran problema de nosotros, y me incluyo, pero aquí estoy expuesto sí, a un feminismo muy radical, donde el hombre, somos latinos, donde las mujeres es como, ay, mi papi, Sugar Daddy, ¿verdad? Buscando, me tiene que pagar todo, me tiene que hacer las uñas, o sea, es muy, muy pushy, o sea, no, yo tengo mis cosas, los hombres no sirven para nada, no los necesito para nada. Ese es el discurso que uno escucha aquí, la sí, cantidad de sí. memes que tienen que ver con eso, o sea, inclusive si sos pequeño, vamos a ver, a mí, y es que esa es la palabra, o sea, me han rechazado por tener el pelo largo, me han rechazado por no tener X cantidad de dinero en mi cuenta bancaria, me han rechazado por no tener carro, no han querido salir conmigo también por, o sea, cualquier estupidez que me pueda imaginar, de todo ha pasado. Entonces uno dice, ok, por dicha, no tiene amigos que le recuerdan a uno el valor, porque eso no lo define. Realmente eso no lo define como persona. Yo digo, o sea, es increíble que solo por no tener mi propio cargo, una persona no va a elegirme. O sea, es O en sea, serio, sí, obviamente en Costa Rica eso pura- importa tanto, ¿verdad? sí, Y como que estatus. está, O sea, sí, está tan vinculado como a qué tan bueno es uno, ¿verdad? Y which not. pues sí es fuerte, digamos, aquí obviamente no se ve eso, en especial con lo del carro, obviamente eso no se ve, pero, pero sí, digamos, eso del feminismo pop, creo que claramente se tiene sus críticas válidas, pero digamos, si eso tal vez conlleva que alguien, una mujer o un hombre, se ponga a aprender más del feminismo y encuentre como una ideología un poco como más, no sé, Saludable, humanística, tal vez saludable, exacto. Más ¿verdad? conservadora, sí, sí. Sí. Entonces, sí, como que siento que tal vez eso es bueno, pero sí, el feminismo pop de hoy en día, que se ve mucho, pues creo que eso también los hombres están demasiado expuestos y yo veo que sí, también, igual como ves un montón de contenido de las mujeres burlándose de los hombres, yo también he visto contenido de los hombres haciendo comentarios de las mujeres, que también despectivos o denigrantes. Entonces, siento que uno no es mejor que el otro y como que hay espacio para hablar de los problemas que las mujeres enfrentan y los hombres enfrentan y tiene que haber espacio para que los dos puedan coexistir, ¿verdad? Pero sí, yo sé que en Costa Rica eso especialmente es bastante fuerte en Latinoamérica. Sí, 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 es una mierda, la verdad. No me gusta, pero bueno, usted me dijo algo y me volvió un poco la esperanza, más porque creo que, no recuerdo textualmente una vez que hablamos que usted me dijo que ojalá hubiera un feminismo que incluyera más a los hombres o algo así, como que conciliara más, no me acuerdo exactamente tus palabras, pero eso me hizo pensar diferente y como le digo, tener un poco más de esperanza, porque todos vivimos en el mismo mundo, deberíamos tratar de coexistir y lo que Mm, este feminismo pop lo que se ha encargado de hacer es ponernos en guerra, o sea, hombres contra mujeres, eso siempre ha sido la lucha y los hombres todos estamos como, literal, como en posición a la defensiva, como esperando nada más que nos digan algo, que nos digan que sos gordo, que no te quiero por X cosa, ¿verdad? O te empiezan a comparar con parejas de sus amigas, como, ay, vieras que a ella le regalaron flores, a ella sí la llevan a pasear, a ella sí le regalaron esto, a ella sí le pagan las uñas o hacerse el cabello, cosas así, ¿verdad? Y uno es como, shit, ¿verdad? O sea, de ahí. Nunca, nunca sabe que muchos sentimos o hemos llegado a sentir en algún momento, ya no tanto, que no soy suficiente. No soy suficiente, Suri. O sea, nunca voy a ser suficiente. Realmente. ¿Qué me falta? Porque cuando llegas a tener el dinero, va a llegar otra cosa. Y cuando seas otra cosa, es como que una insatisfacción eterna. Es lo que se respira, se siente en el dating world en este momento. Porque dice, ay, es que usted es todo bonito, pero vieras que, ¿por qué no cambiar de carro por uno 4x4? What the fuck? Ay, es que no sé, o sea, tantas cosas que he escuchado a nivel personal y otras personas cuando han salido con alguien que se siente como, hey, tienes que ser un Brad Pitt.
literal, más o menos a ese nivel, o un Tony Stark, ¿verdad? Dentro del universo de Marvel, ¿no? Es imposible, son cosas ilusorias, nadie llega a ese nivel de Sí. dinero ni de belleza ni de poder, al final es una cuestión de poder. Yo creo que están pidiendo un mae extremadamente poderoso, como que señala el dedo y cambia el mundo, ¿verdad? Un Elon Musk, pero con cara de Brad Pitt, más o menos. También son cosas que tal vez las mujeres pedimos porque no sabemos cómo dárnoslas nosotras mismas. Entonces creo que estamos como condicionadas a que el hombre lo solucione y nos lo otorgue simplemente porque somos mujeres o lo que sea. Entonces, o sea, yo entiendo, ¿verdad? Que sí, que es bastante injusto, pero no sé, siento que hay mucha hipocresía de los dos lados, obviamente. Por supuesto, por supuesto. Sí, porque vivimos en un mundo donde yo sé, yo sé que no está bien, pero yo sé que tengo que tener dinero para tener acceso a cierto tipo de mujeres. Por algo uno estudia, por algo trabaja, por algo hace lo que hace, ¿verdad? Para subir de nivel en la escala de selección. Pero también eso es injusto porque uno muchas veces sabe que vale por lo que tenga. Eso no se nos va a quitar, eso no se nos va a quitar a los hombres. Yo sé que no sería lo mismo que yo llegue en un carro del 2000 a un carro del año a recoger a una chica. Jamás cambia completo. Te Obviamente. tratan diferente, te hablan diferente. Y uno es como, qué mierda, pero y el mundo va a eso, es lo que a lo que estamos programados también, es solo como conciliar esas dos partes, ¿verdad? Pero, O sea, yo entiendo porque yo he hecho eso, la verdad. Digamos, yo lo he hecho, entonces yo entiendo, pero también llegó una vez donde un chico, a mí, yo siento que me juzgaba mucho porque yo no tenía como el mejor trabajo del mundo, ¿verdad? Aunque ese trabajo a mí me daba lo suficiente como para pagarme el apartamento, para poder viajar, para poder pagarme mis recibos, pero era como de un trabajo X, ¿verdad? Yo no, obviamente no le tenía pasión ni nada, nada más era un trabajo. Y como él era muy profesional, él a mí me juzgaba mucho por eso. Y yo siento que al final esa fue la decisión de él por la cual no quiso estar conmigo. Nunca me lo dijo, pero como que yo lo sentía, ¿verdad? Y a mí me dolió tanto y después yo me quedé como, uy, pero yo le he hecho lo mismo a ciertas personas, ¿verdad? Y sí, entonces, se siente feo. sí, como lo del apartamento, mi apartamento cuando yo vivía en Alemania era horrible, ¿verdad? Y entonces yo me quedaba como, uy, pero yo he juzgado hombres por no tener el apartamento bonito, ¿verdad? Porque está bien que yo se los haga a ellos y porque está mal que este muchacho me lo haga a mí. Y entonces, como que ahí aprendí y dije como, yo quiero cambiar esto, ¿verdad? Pero sí, no sé si, creo que sería un poco difícil que todo el mundo llegue a la misma conclusión o pase por lo mismo, Wow, ¿verdad? Entonces, qué bueno, ¿no? Pero gracias porque yo creo que el cambio empieza cuando una o dos personas empiezan a notar eso. Uno sabe cuando ha actuado mal, pero cuando se lo hacen uno dice, uy, ya sé cómo se siente. Y yo creo que realmente por eso es que para mí es tan importante este último episodio en general, porque yo sé que usted ha pasado por esas cosas, usted me ha enseñado demasiadas cosas con respecto a las cosas que también enfrentan las mujeres. Yo sé que a veces he sido un imbécil y de todo, pero usted me lo ha hecho saber. Pero es esa enseñanza bonita que los dos hemos sacado de que hombres y mujeres lidiamos con cosas diferentes. Debería acabarse esa guerra, ¿verdad? Y usted ha sido una persona muy pilar en eso, en hacerme ver que también hay mujeres, porque hay otras como usted ahí afuera, que, que, que son capaces de ver también cuando han actuado mal, como por ejemplo a los chicos que rechazaste, no sé, por el carro, el trabajo, el apartamento, cualquier atributo físico, cuando se lo hacen uno dice, ouch, así se siente. Y está en uno cambiar, ¿verdad? Eh, sí, pero también es como exigirlo a los amigos también que cambien, ¿verdad? Digamos, sí, yo tuve una amiga que yo pensaba que ella era súper progresiva, feminista, esto y lo otro, y un día hizo un comentario de que, pero ese muchacho es muy bajito. Y creo que ya te lo había dicho, ¿verdad? Que ella dijo eso y yo era como, pero no entiendo, cómo vas a ser feminista y criticar al hombre por ser bajito, ¿verdad? Pero después quejarse de que los hombres critican a las mujeres por no tener el cuerpo perfecto o esto o el otro, ¿verdad? Entonces también siento que
digamos, yo le tuve que exigir eso, como, vea, piense lo que está diciendo, porque lo que usted está diciendo puede dañar a esa persona que tal vez no se lo merece. Exacto. Y siento que también es importante que entonces los hombres hagan lo mismo, ¿verdad? Con sus amigos. Sí. Cuando ven un comportamiento tal vez no apropiado o algún Ujú, comentario, ujú. es como, no, mae, like, de verdad no deberíamos decir eso, o no deberíamos como... Yo sé que es muy difícil y que en especial, di que ya yo sé que es muy difícil que hacer que las cosas cambien, porque di, también es mucho cultural y así, pero sí, como dijiste, el cambio empieza con uno, ¿verdad? Y di, yo espero, a mí me gustaría también que mis amigas me dijeran a mí cuando yo, o vos lo has hecho mil veces, como, ma, está siendo cruel, No tanto. creo que has dicho esa palabra, Sí. cruel, Ni- está siendo cruel, está siendo superficial, ¿verdad? Como, ok, vos decís que sos feminista, pero ¿por qué decís esto? Entonces, di, igual como vos lo haces conmigo, di, esperaría que vos lo hicieras con hombres, ¿verdad? 100%. Sí, de hecho, bueno, vos conoces algunos en foto, algunos de mis mejores amigos, y lo que le puedo decir es que, por dicha, ninguno es de mandarme nudes. Desgraciadamente tengo que decirlo públicamente, o sea, no estoy en ningún grupo ni he estado en ningún grupo donde se compartan cosas que son muy normales acá en Costa Rica. Bueno, yo creo que alrededor del mundo, grupos donde se comparten experiencias sexuales con otras chicas y se mandan las fotos de lo que hicieron, de con quién estuvieron. O sea, a mí eso me parece demasiado, demasiado mal. Eh, en mi vocabulario no existe las palabras puta, zorra o algo así para referirse a una mujer. Perra, Pe- eh, que usan para describir al amigo Sí, o... sí, creo que también eso empieza con uno y por dicha, como usted lo dijo, esas personas empiezan a aparecer y la verdad es que los amigos o las relaciones reflejan mucho la calidad de vida de uno, o sea, eso, por más cliché que suene, o sea, si usted se rodea de personas vulgares e indecentes, probablemente usted se convierta en una persona así. mm, No por nada, sos amiga mía. Creo que hay un sistema de valores que nos une y también cierto respeto a la humanidad y ciertas cosas, aparte de los gustos que también son súper importantes. Pero yo creo que es eso, o sea, usted también me ha enseñado mucho a ver a esas cosas de la mujer. Cuando tengo dudas existenciales sobre comportamiento femenino, usted sabe que mejor acudo a usted y usted me aclara qué es lo que ella está queriendo hacer. Y eso es bonito, yo creo que esos diálogos cuando dicen, ¿puede existir la amistad entre un hombre y una mujer? O sea, sí, sí puede sí, existir, claro. sí, pero socialmente parece que no, ¿verdad? Pero sí, 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 sí se puede. O sea, hay demasiado crecimiento. Yo he crecido demasiado con las cosas que usted me ha contado. Hemos crecido demasiado de que nos conocemos. Entonces, Nos sí, seguimos desde hace 10 años, sí. más o menos desde hace 10 años puedo dar fe de que si los hombres y las mujeres nos pusiéramos de acuerdo, seríamos increíbles trabajar como tú a tú, como un equipo, realmente. Y no necesariamente en pareja, o sea, con los amigos. ¿Cuántas veces le he contado de problemas que he tenido con personas a usted y viceversa? Y me ofrece siempre una perspectiva diferente y saludable, ¿verdad? Porque hay amigos que uno no les puede contar los problemas porque sabe que le van a decir como, ah, no, sí, búsquese otra, termínela, vámonos de fiesta. Ya se encontró a otro, déjela, sí. Exactamente. Bueno, a veces eso fue lo que pasó, ¿verdad? Que se encontró otro. Sí, Pero es historia de vida, realmente. Yo creo que saber que existen personas y relaciones así de saludables es muy bonito para que la gente lo vea y lo crea. claro. O sea, yo creo que lo más bonito de que nos hayamos conocido es de que, sí, como que yo me di cuenta que en realidad los hombres y las mujeres somos como más parecidos de lo que uno creía, porque sí, yo crecí pensando como que el hombre naturalmente es malo, es egoísta, engaña, pega, esto y el otro. Esa era la imagen que yo tenía del hombre, ¿verdad? Y entonces como conocer a gente como vos de que me hace pensar sí, que somos mucho más parecidos, las mismas cosas que a mí me duelen, a vos te duelen, ¿me entendés? Porque uno piensa como que el hombre no siente de la misma manera. Digamos, yo te puedo decir a vos que te engordaste, yo no esperaría que te lastime, pero si vos me decís a mí, entonces di, hijo de puta. O sea, el drama, ¿verdad? Y entonces uno por alguna razón piensa que el hombre no siente las cosas de la misma manera, de verdad. Y entonces como que uno es un poco más cruel, ¿verdad? Es como, di, pero ¿por qué se enoja? Ex, ¿verdad? Cuando si vos me dijeras a mí las mismas cosas, yo estaría llorando, lo que sea. Pero entonces, di, es bonito como que conocer tu lado
y saber que en realidad somos mucho más parecidos de lo que uno cree, Ujú. ¿verdad? Que las mismas cosas que vos necesitas en una relación, yo también las he querido, ¿verdad? Como, de- o sea, contacto físico, que la gente, que las personas sean más cariñosas, que no sean Sí, frías, sí, ¿verdad? Como que uno cree que en serio al hombre no le importa eso, entonces uno es como, sí. Vea, eso que usted acaba de decir, a mí me pasa, usted sabe que siempre, bueno, no siempre, en los últimos años he querido tener una lucha justa con respecto a los sentimientos y lo que los hombres defendemos. O sea, eh, una compa me dice que soy la Gloria Valerín de los hombres aquí en Costa Rica. Luego le doy contexto de eso, pero bueno, es una persona que defiende a las mujeres. Yo el equivalente a los hombres. Pero entre más me he acercado a nuestros derechos y las cosas que creemos los hombres, más cuenta me he dado de que somos súper similares a las mujeres. O sea, ha sido increíble porque entre más lucho porque los hombres también tratemos bien a las mujeres y que porque también nos traten bien, más me voy acercando a que la mujer también quiere algo similar. Entonces vieras que el proceso es súper paralelo. Mentira que me he vuelto más déspota o más insensible a las necesidades de la mujer. Todo lo contrario, entre más me acerco a eso, más me doy cuenta, más somos súper similares. Súper similares, o sea, los dos queremos cariño, que nos digan cosas bonitas, que nos den regalos, que nos pongan mensajes de buenos días, que nos pongan te amo, que nos pongan qué rico que estás, qué guapo que eres, me gusta el sexo con vos. O sea, queremos lo mismo, solo que lo expresamos diferente. Y a veces la sociedad nos encasilla que el hombre no puede emocionarse viendo una película, no expresarse, puede expresar, no puede llorarse. llorar, no puede recibir flores, no se puede emocionar porque le dieron un regalo. Igual, amamos los regalos, amamos que nos digan cosas bonitas, amamos recibir un mensaje de buenos días, como hola muñeco, hola guapo, lo que sea. No tiene que tener una connotación sexual o algo así, o entre amigos también, que nuestras amigas, bueno, yo te digo cosas y también vos me decís cosas bonitas, y eso lo llena un montón. O sea, necesitamos más que por hombre o por ser mujer, como seres humanos, necesitamos que nos hagan sentir bien. Y yo creo que deberíamos pensar más en eso, de humano a humano, no tanto porque vos seas Mm. mujer. Tal vez la diferencia es que usted menstrua y pues yo no, ¿verdad? Pero a vos te duele si te mienten, a mí también. A mí me rompe el corazón. O sea, creo que hay espacio como para honrar las diferencias y decir como, ok, experimentamos el mundo de diferentes maneras, tenemos desafíos diferentes, pero y también tenemos similitudes aquí en algún espacio y como te dije antes que di que creo que hay espacio para hablar de los dos y Ujú, siento que ujú. cuando las mujeres tratan de hablar de algunos problemas que ellas enfrentan y los hombres dicen como bueno, no todos los hombres, es como que sí, pero ahorita mismo estamos hablando de esto, podemos hablar de los problemas que enfrentan los hombres también, ¿verdad? Y como de que no los dejamos ser vulnerables, ¿verdad? Y a veces eso también viene de las mujeres, pero también de los mismos hombres, O sea, ¿verdad? De los amigos. eso me confunde demasiado. Tal vez pueda darme alguna luz, ilumíname. O sea, ¿En qué sentido? solo un claro ejemplo. ¿Quieren hombres? Voy a generalizar. Y usted puede cortar la cabeza en cualquier momento, como la reina de corazones. How dare you! Open his head! ¿Quieren hombres sensibles? Pero si ven un hombre llorando, lo ven como débil. No, what the fuck. O sea, ¿qué hace uno, verdad? Quieren que sea todo fuerte, casi como inexpresivo. Pero si uno llora y se muestra vulnerable, ya lo bajan como dos rayitas en la Ujú. escala de buen partido. Entonces, ¿con quién llora uno? ¿Con quién lloran los O hombres? sea, creo que sí es importante ¿Quién lloran? que los hombres sean como vulnerables y emocionalmente honestos, pero también importa con quién, ¿verdad? Igual para mí, digamos, para mí también fue una lucha ser vulnerable y emocionalmente honesta. De nada me sirve ir al donde el mae que me trata súper mal y que desde el primer día se nota que no tiene ningún interés en mí y yo abrirle mi corazón y que el mae sea como, ok, ¿verdad? Entonces obviamente yo me voy a sentir rechazada, que no debería abrirme de nuevo. Entonces siento que también el momento y la persona importa, ¿verdad? Si es la primera cita con una persona, con una muchacha que acabas de conocer y ya estás, o sea, estás abriéndote y llorando por algo, obviamente, pues no hay la suficiente intimidad, como que no han llegado a ese nivel y a veces como que forzamos mucho la intimidad al principio en especial, ¿verdad? Como que Ujú. queremos todo instantáneo, hoy en día queremos todo instantáneo y eso incluye relaciones, ¿verdad? Queremos ya estar súper enamorados desde el primer día, la intimidad, todo.
Entonces, creo que también importa, ¿verdad? O sea, que un amigo o mi pareja dice ahora conmigo y esté llorando, yo jamás pensaría que, mae, que puta, no llore, o sea hombre, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Pero, o sea, si es alguien que no conozco y que siento que tal vez la intimidad no ha llegado a ese nivel, sí me sentiría un poco como extraña, ¿verdad? Como, a ver, no hemos llegado a ese punto y siento que tal vez no tiene que ver con eso, pero la intimidad entre dos personas, Ujú. ¿verdad? Como tal vez saber con quién abrirse, ¿verdad? Y, y esa pregunta es la pregunta del millón, ¿verdad? Saber con quién. Porque no lo Mm. vas a saber hasta que vaya sucediendo. Yo creo que es un buen indicador si ya llevan saliendo un rato, un par de meses. Y es más fácil a veces hasta tener sexo que llorar frente a una persona. O sea, es el mundo en que Sí, es más vivimos. fácil tener sexo con un extraño que decirle te amo a alguien con la que ya lleva un rato, ¿verdad? Sí, o Es sea, como, estamos demasiado fucked up, todos al revés, con respecto a ese punto. mm, Pero sí, solo intentándolo. También es parte de la vida. O sea, no nos vamos a quedar ahí de cry babies. Y, mae, ¿querés tener pareja? Tenés que intentarlo. O sea, todas las personas que a veces sí. se cierran y dicen, no, es que todos son iguales, o todos son malas, o todos son malos. Bueno, de ahí habrá alguien bueno, pero tenés que salir a buscarlo. No te vas a quedar ahí sentado así como, nadie va a llegar y tocarte la puerta y decir, hola, Sí. te andaba buscando. No, hay que salir. Pero también como respetándose y saber como con quién ser vulnerable y con quién no, ¿verdad? O sea, con algunas personas simplemente no se va a dar porque las personas solo te entienden como se entienden ellos mismos, ¿verdad? ¿Usted sabría Entonces, cómo medir o un presentimiento o cómo saber si alguien con quien como habla? quién sería la persona Sí, correcta. sí. Como mujer, ¿verdad? O sea, como qué cosas cree usted que ven algunas mujeres para saber si es la correcta o el correcto. Yo te puedo contar de mi parte. Si yo salgo con alguien y yo le hablo de las personas que son importantes para mí, o sea, te incluyo, le digo, es que está hablando con Salomé, está hablando con esta otra amiga, como así él, está hablando con esta otra persona, me escribió tal persona, mujer. Y depende cómo reaccione ella. Si algo de la cara, como, ¿quién es esa persona? Yo, ok, aquí hay algo mal, ¿verdad? Porque vamos a tener como celos o problemas de Mm. inseguridad. Para mí eso algo es importante. Pero si la persona se interesa, ay, ¿quién es ella? Contame más. Entonces me dan más ganas de contarle más cosas de mi vida personal, ¿verdad? Eso para mí es un indicador súper bueno. Cómo trate a su familia también, con excepciones, ¿verdad? Porque hay familias que son, no merecen ni el buenos días ni nada, pero en general, como se lleve con su familia, también me da una buena señal de cómo podría tratarme a mí, es más, cómo podría tratar a mi familia, ¿verdad? Pero, ¿cómo saber? ¿Cómo O sea, yo creo que de mi lado eso necesita tiempo, ¿verdad? Eso necesita, yo no creo que uno pueda ser como súper vulnerable con una persona que uno literalmente acaba de conocer, ¿verdad? Como que no es apropiado casi, ¿verdad? Como que no hay intimidad ahí todavía. Pero eso como que di, necesita tiempo, pero también depende en qué etapa esté uno, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que yo una vez traté de ser vulnerable con una persona y que yo conocí desde hace mucho tiempo y había mucha confianza y esto y el otro, y como que tal vez no reaccionó exactamente de la forma que yo quería, entonces yo me volví a cerrar, ¿verdad? Pero eso dice más de mí, tal vez él no notó absolutamente nada, pero yo estaba leyendo como algo que no había ahí, quién sabe, ¿verdad? Entonces yo no estaba lista para ser vulnerable. Em, Creo que eso necesita tiempo y, o sea, si uno se abre, y si uno ya está listo y uno se abre con una persona y la persona tal vez no responde bien, tal vez es que uno lo forzó, ¿verdad? Uno a veces fuerza las cosas, quiere apresurarlo, o simplemente no era la persona correcta con la cual compartir eso, ¿verdad? Tal vez se puede compartir otro tipo de cosas. Y, o sea, cosas que yo a vos tal vez no te cuente y le cuente más a Fafa, ¿verdad? Porque somos mujeres y tenemos la misma experiencia, entonces es natural que yo le cuente a ella cosas diferentes que a vos, ¿me entendés? Suri, ahora quería preguntarle algo. ¿Alguna vez Dígame. ha conocido a alguien que usted dice, me hubiera gustado haber tenido o haber durado más con esa persona?
o te caló mucho. Es esa persona que uno dice, mierda, mierda, ¿por qué no funciona? Inolvidable. Sí, sí, inolvidable. O No sea, vamos a decir yo diría, for the sake of the, ¿verdad? Pero, sí, de respeto. O sea, yo he conocido gente inolvidable por cosas buenas y malas, la verdad, que me marcaron mucho. Y no necesariamente desearía como que no hubieran terminado las cosas o que hubiera durado más o lo que sea, sino ujú, lo que sí me encuentro como deseando es que, ojalá yo hubiera tratado a esa persona mejor, ¿verdad? Como esa persona tal vez merecía que yo lo tratara con más respeto, con más amor, si yo hubiera sido más vulnerable y honesta en el momento, esa persona se merecía eso, yo, ¿verdad? Yo fui, qué yo bonito. fui cruel ahí. Ujú, Porque siento que las mujeres también luchamos mucho con eso de la vulnerabilidad, porque tal vez es más como de cómo crecimos que de género, ¿verdad? Aunque también obviamente el género importa mucho en eso, como culturalmente. Pero entonces sí, como que he deseado, como, "Mae, ojalá yo hubiera tratado a esa persona mejor, ¿verdad? Como, lo que yo le hice, o como lo juzgué, o la razón por la que lo rechacé, ¿verdad? Como eso del carro, lo que sea, no estaba bien, ¿verdad? Que picha que yo le hice eso a otra persona. ujú, ujú, Entonces, eso es lo que yo me encuentro como deseando, ¿verdad? Como ojalá yo hubiera tratado a esa persona mejor. Y al mismo tiempo, con otras personas, ojalá yo me hubiera tratado a mí mejor, ¿verdad? Como me hubiera tratado a mí misma con más amor. Hubiera dicho como, mira, me estás lastimando, no me estás tratando bien, ¿verdad? Esto no es bueno. Eh, pero uno como que no lo ve en el momento, ¿verdad? Como que no se sabe querer lo suficiente. Entonces, de las dos maneras han sido como personas inolvidables y como que lo que me llevo de ahí es que ahí es donde yo tengo, eso refleja donde yo tengo que trabajar en relaciones, ¿verdad? Como que con esa persona fui cruel y lo juzgué mucho por cosas superficiales, entonces yo sé que necesito trabajar en eso como para futuras relaciones y con esos que yo siento que tal vez no me trataron bien, ¿verdad? Como que cuando eso pase, yo sé que eso no funciona para mí y que yo necesito salirme de eso. Entonces, de las dos maneras, como que te enseñan y de las dos maneras son inolvidables, para bien o para mal, honestamente. ujú, ujú. Sí, no, no, yo creo que alguien que se me viene a la cabeza, o sea, sí, 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 había un par de personas, pero últimamente alguien que yo creo que fue por cómo me hizo sentir, que nunca en mi vida me había sentido así, y eso es lo que uno extraña, pero creo que nunca me había sentido tan apoyado en toda mi vida. O sea, era incondicional el cariño y las cosas que esta persona me decía, que uno como hombre, o sea, tengo que ser honesto, siente que es capaz de todo. O sea, rajado, yo nunca en mi vida había sentido que alguien creyera tanto en mí, así, de todas las formas posibles, eh, emocionalmente, que hubiera invertido todo su dinero para que yo alcanzara cualquier cosa. O sea, eso se siente raro, la pura verdad, primero porque uno es hombre y no espera como que alguien lo sea el support ahí, pero creo que eso es como que tal vez extraño volver a sentir eso y yo sé que sí se va a volver a dar con otra persona, pero esa cuestión con esta mujer me caló mucho porque nunca en mi vida había sentido eso con nadie, o sea, nunca me había sentido que una persona me amara como tan de adentro hacia afuera, así por lo que yo soy, que se lo juro, Por que es los, como por lo que sos, por sí. lo que dije, lo que he buscado, yo creo que no todos, pero yo puedo hablar por mí, yo es lo que es el tipo de amor que he buscado toda mi puta vida, o sea, alguien que me quiera por lo que soy, no por lo que tengo, ni por cómo me veo, ni por mis logros o lo que no he logrado, sino por mi esencia. Y creo que por primera vez a mis 36 años alguien me amó así y eso se siente demasiado, demasiado bonito. Por cosas de la vida ya no estamos juntos, no funcionó, pero sí queda ese como mierda, ¿verdad? O sea, son circunstancias, o sea, las relaciones son puro timing. O sea, no quiere decir que ella sea malo, que yo sea malo, es que hay cosas que no funcionan en el momento y eso hay que entenderlo con los años, la verdad. Mm. Pero
pero sí, son de esas relaciones o esas personas que son inolvidables por cosas bonitas. Y más bien yo lo veo como una buena señal de que, ok, Mar, sí puedes sentir esto. O sea, sí, no vivas en no vivas en un sueño eterno. O sea, realmente sí va a llegar alguien o sí hay una mujer ahí afuera que te va a hacer sentir así, si no es que más, pero ya lo probaste, entonces sabes que es real. Y sí, Pero digamos, lo bonito es que después de eso, yo sé que di, vos has seguido como trabajando en vos mismo, ¿verdad? No dejas que eso como te demoralice o lo que sea. Y yo siento que a veces los hombres y las mujeres como que somos como, no, usted me tiene que aceptar como soy, pero no quiero trabajar en mí misma, ¿verdad? sí, Y, y digo, uno sabe que uno no es perfecto, ¿verdad? Y no, lo vale, que cuesta como di la vida, progresar y todo, ¿verdad? O sea, la vida a veces cuesta. No es de que uno sea como la hija de Elon Musk, una cosa así, pero di cuesta. Entonces, como que juzgar a alguien por las mismas cosas que a uno le cuesta, pues sí está como medio feo, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, me gusta que vos has seguido como trabajando en vos mismo y no decís como, "Ni, no es que nadie me va a amar como soy o esto y el otro, ¿verdad? Es como, no, vos sabes que, ok, yo tengo que trabajar en mí mismo, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir cuidándome, ¿verdad? Como queriéndome. Y di, creo que eso hace mucho la diferencia de estar llorando de que "Ay, esa persona no me quiso como soy, lo que sea, sí, sí, que pasa sí. mucho. Sí, sí, o sea, creo que ya es mi personalidad, yo creo que siempre hay oportunidad de mejora Mm. y creo, es eso, que yo soy mi propio proyecto, yo tengo que meterme ganas, yo tengo que trabajar por mí, no solo por esa otra persona que vaya a querer estar a mi lado, sino que al final del día yo me tengo que cuidar y tengo que velar por mi bienestar. Y sí, es igual, esa fue una experiencia, como le digo, es triste sentirse tan bien con alguien y de repente, bueno, no de repente, pero luego no sentirse bien porque ya esa persona no está en tu vida, pero sí me deja más bien como una bonita experiencia, ¿verdad? Yo pude haberlo tomado completamente diferente, decir, no, es que ya no hay nadie. O sea, si ya no era ella, ya no es nadie. No, todo lo contrario. Me dejó como ese gran ejemplo de que, más sí se puede. O volver a sentir eso, sí. Sí, sí, exactamente. Nada más que con esa persona ya no. Pero sí, da mucha esperanza y vieras que obviamente esto es súper importante para mí y es como mi aporte, mi pequeño, gran aporte a la sociedad y a la internet, que genera más espacios honestos de estos, de diálogo, que se vea que puede haber una conversación bonita de hombres y mujeres, y entre hombres y mujeres sin pelear, o sea, usted no me tira a mí, yo no le estoy. Sin denigrar, sí. Sí, no hace falta, yo creo que abogo más a hablar de lo que nos une, sinceramente, eso es como mi lucha y no, de verdad agradecerle demasiado, demasiado por sacar el rato. Para mí significa mucho que este sea el último de la serie, no era, mi meta era hacer más, pero sabe que es un tema complejo, ¿verdad? Pero de verdad le agradezco demasiado, creo que es la mejor manera de cerrar este pequeño gran intento y tal vez en algún tiempo, un par de años, lo vuelva a intentar a ver si tengo más suerte consiguiendo mujeres disponibles y en todo el sentido de la palabra, hablar de esto, que hagan el tiempo no solo en su agenda, sino que quieran, porque yo creo que la gente hace tiempo para las cosas que le importan. No hay excusa, sinceramente. Entonces, usted me puede haber dicho que no, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Pero, de verdad, muchísimas gracias. Y no, quería cerrar esto diciéndolo como qué cosas, qué le podría decir usted a todos los hombres que están viendo esto. O sea, que no sea yo. A ver, creo que le diría lo mismo que le diría a las mujeres, ¿verdad? Honestamente, que di ser vulnerable y ser emocionalmente honesto, ¿verdad? Como que ayuda mucho para encontrar una relación, digamos, pero que sí, yo le diría a los hombres que tal vez el feminismo no es el enemigo, ¿verdad? Como he visto tanto que lo critican o como lo consideran, ¿verdad? Que en serio me gustaría que entendieran que el feminismo busca también ayudar a los hombres, como todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Digamos, esto que vos estás haciendo aquí, es creando espacio, ¿verdad? Es creando la conversación y pues
me parece increíble, ¿verdad? Que podamos hacer esto. Y como decís, que podemos hacerlo hablando tranquilamente, o sea, sin Ujú. insultarse, con amor, con respeto, ¿verdad? Me gustaría que las mujeres y los hombres también nos pudiéramos educar más en el tema. A mí también me falta un montón por aprender, obviamente. Y sí, me gustaría que también los hombres se pusieran a leer más sobre el feminismo y aprendieran. Y las mujeres también, ¿verdad? No tanto como caer en el feminismo pop que vos decís que está muy, muy fuerte ahí, ¿verdad? Yo diría que no caigan por la ilusión de que del feminismo pop, que se educaran al respecto, ¿verdad? Que desafíen esas cuestiones, incluso a las propias mujeres, ¿verdad? Sí, tal vez. Bueno, muchísimas gracias y ha sido un placer